La Voz FM. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Con voz de mando y con trompeta de Dios. Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, bajo la conducción del pastor Sergio Torres y presentado a usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Comenzamos. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Está un día precioso, este cambio de clima. Creo que empezará, ya estamos en agosto, entrando en septiembre, creo que cambia un poco el clima, pero ya hemos aguantado, gracias a Dios, muy bien. Espero que hayan amanecido de todo corazón muy bien, que estén tranquilos, que las cosas difíciles, aunque vengan así, Dios en su presencia estaremos todos protegidos y guiados y sobre todo alimentados. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Este día viernes 5 de julio del 2022, día precioso, hemos estado de fiesta. Bueno, la estación, ¿verdad? La Voz 101.3 ha estado de fiesta. Se han cumplido 4 años de trabajo, de un camino largo. Y como dicen, está haciendo eco por todos lados, porque el eco es una voz, pero hay muchos ecos. Y eso es hasta donde hemos llegado. Y esperemos que Dios les permita a la Voz 101.3 FM llegar a muchos más lugares y sobre todo estar bendecida, suplida y con su provisión del cielo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios cumplimos junto con ellos 4 años. Ya el programa Voz de Arcángel el 3 de septiembre del 2022 cumplirá también 4 años. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad y gracias a la estación por tantas atenciones y por todo lo que nos permiten trabajar y nos han permitido crecer. Gracias de corazón en el nombre de Jesús. Bueno, usted se va a preguntar cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, déjeme explicarle poquito porque es un tema que ha causado controversia, pero ha causado polémica y es la causa por la cual se ha dividido mucho la Iglesia del Señor. Sabemos que en este programa Voz de Arcángel hablamos de la verdad, pero sobre todo bíblicamente, pero tratamos de dar los temas donde, pues para todo entendimiento, ¿verdad? Que la gente vaya entendiendo, comprendiendo, amando la palabra de Dios, que es la Biblia, pero hay un tema que ha sido siempre de choque entre el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo evangélico, que viene siendo el hablar en lenguas. Hay gente que no sabe por qué habla en lenguas. Hay gente que parece que cree que sabe hablar en lenguas. Y hay gente que simplemente las habla porque otros las hablan y se oye suave, se oye espiritual. Pero usted sabe en realidad la profundidad de lo que es las lenguas o que es bíblicamente. No lo que dice la gente, no lo que dice la emoción, no lo que dice tu pastor preferido o alguien que tú amas mucho y hable lenguas y dice, bueno, pues yo lo apoyo como una forma de lealtad. Pero aquí no se trata de eso, aquí no se trata de sentimentalismo, aquí no se trata de confraternizar con lo que otro diga y no se trata de simplemente estar de acuerdo, pues para quedar bien. Simplemente lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre las lenguas, qué es lo que nos dice la Biblia, qué nos dice la Biblia sobre las lenguas, pero vamos a ir profundamente sobre este tema y les va a agradar. Bueno, a muchos no les, es más, a unos les va a gustar, pero a otros les va a agradar, unos van a aprender y otros van a estar un poco confundidos, pero vamos a tratar de explicarle profunda, detalladamente. Va a ser este tema
con todo el amor, con respeto, pero bíblicamente, y vamos a tratarlo de darlo muy entendible y sobre todo con todo el corazón para que la gente oiga y vea qué es el hablar en lenguas. ¿Ok? Entonces ya he explicado, no es para causar polémica ni controversia, ni decir yo tengo la verdad absoluta. No, porque yo nunca la tengo. Lo que pasa es que la Biblia sí la tiene. Por eso voy a usar la Biblia, voy a hablar con la Biblia y vamos a ver qué nos dice Dios. ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy nos dice así. Vamos a hablar de dos nombres que la gente casi no está familiar, que es lo que es la glosolalia y lo que es la xenoglosia. Se oye, usted va a decir, ¿esas palabras qué? La teología y que no, son palabras bíblicas, pero claro que las vamos a explicar. Mire, la glosolalia, un fenómeno que es conocido como un estado de éxtasis, es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras están en un estado de éxtasis. Es una pronunciación inteligible. Ahora, se está en un estado de éxtasis, la glosolalia es confundida a veces con la xenoglosia, que es el don de lenguas bíblico. Vuelvo a repetirlo. La glosolalia es confundida a veces con hablar en lenguas con la palabra xenoglosia. Xenoglosia es con la palabra X, porque es una palabra griega, que es el don de lenguas. El don de lenguas es xenoglosia. Sin embargo, mientras que la glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente, la xenoglosia es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. ¿Ve la diferencia? Si han oído la mujer que habla como lenguas angelicales, cacayá, quiquique, cacacá, ese es exactamente un ejemplo de glosolalia, ¿sí? Palabras que se pronuncian, que no tienen significado o simplemente son balbuceos. En casi cualquier parte del mundo se puede observar la glosolalia. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estos incluyen a los chamanes en el Sudán, el culto de Changó en la costa de oeste de África, el culto Azor en Etiopía, el culto vudú en Haití y los aborígenes de Sudamérica y Australia. El balbucear o hablar sandeces, que se interpretan como una profunda visión mística de hombres santos, es una práctica antigua. Además, mientras que la xenoglosia no es una habilidad innata o natural, los estudios han demostrado que la glosolalia sí es un comportamiento aprendido. Las investigaciones realizadas por el Centro Médico Luterano demuestran que la glosolalia es fácilmente aprendida mediante sencillas instrucciones. De igual forma, se encontró que los estudiantes pueden exhibir el hablar en lenguas sin indicación alguna de un comportamiento similar a un trance o estupor. Otra prueba realizada con 60 estudiantes demostró que después de haber escuchado por un minuto un ejemplo de glosolalia, el 20% de ellos pudieron imitarlo con precisión. Después de alguna información, el 70% lo hicieron con éxito. Básicamente hay dos aspectos de la glosolalia. El primero es hablar o murmurar sonidos parecidos al lenguaje. Prácticamente cualquiera es capaz de hacerlo, aún los niños. Antes de que aprendan a hablar, pueden imitar un lenguaje real. Aunque ininteligible, no hay nada extraordinario en esto. El otro aspecto de la glosolalia es el éxtasis, o la demostración de un júbilo como en estado de trance. Tampoco hay nada inusual en esto, aunque es más difícil de lograrlo intencionalmente que el solo producir sonidos parecidos al lenguaje. Hay algunos cristianos, especialmente dentro del movimiento neopentecostal o en el carismático, quienes creen que hay una explicación sobrenatural para la glosolalia, que es similar a la descrita en el Nuevo Testamento. Ellos creen que el principal propósito del don de hablar en lenguas es manifestar que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos, al igual que en el día de Pentecostés, que eso es en Hechos 2, lo cual fue profetizado por Joel en Hechos 2:17, que es Joel 2:28. Ahora, cada vez que alguien sienta hablar en lenguas y está diciendo que el Espíritu está siendo derramado en ellos, entonces, ¿qué sucedió en Hechos 2? Si el Espíritu fue derramado en ellos para hablar en otros idiomas, para expandir el Evangelio, entonces cada vez que usted sienta que el Espíritu Santo desciende y usted empieza a hablar en lenguas,
¿qué es lo que va a hacer? ¿Expandir el evangelio o hacer ruidos? Entre aquellas iglesias cristianas que propongan la práctica de la glosolalia en un mayor o menor grado, no existe un acuerdo uniforme en cuanto a su definición. Por ejemplo, algunos insisten en que de hecho es un don del Espíritu Santo, mientras que otros minimizan su importancia, diciendo que Pablo enseñó que el don de hablar en lenguas no era tan importante como los otros dones del Espíritu Santo, así como en Corintios capítulo 13, 1 Corintios. Pero también hay aquellos que quieren evitar dividir a la iglesia por causa de tales temas. Mejor no hablando de ellos y hacer lo que los demás hacen, o sea, seguir la corriente, evitando totalmente hablar sobre ello o minimizarlo hasta una simple experiencia psicológica. Después están aquellos que consideran que la glosolalia es como un engaño del mismo Satanás. Los lenguajes exóticos son escuchados y extendidos a través de todo el mundo, pero existen lenguajes que no son escuchados ni entendidos cuando se habla con expresiones de éxtasis o lenguas. Lo que sí oímos es una profusión de extravagancia, confusión y ruido. Sencillamente no podemos declarar, como en la época de la iglesia primitiva, que cada uno de nosotros los oímos, entiende hablar en lenguas en las que hemos nacido, así como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 8. Sí, porque el hablar en lenguas, si es el hablar en lenguas, los ruidos que se hacen hoy, entonces yo no me a Lutero hablar en lenguas, Calvino no habló en lenguas. Sí, entonces los padres de la iglesia antigua no hablaron en lenguas. Entonces, si todo esto nos lleva a esto, en pocas palabras, la práctica de la glosolalia no es el don de las lenguas bíblico. Pablo explica muy claramente que el propósito del don de hablar en lenguas era una señal para aquellos que no creían y para esparcir las buenas nuevas del evangelio. Para eso era. 1 Corintios capítulo 14, versículo 19 y versículo 22. Así nos dice: pero en las iglesias prefiero hablar, dijo Pablo, 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Está oyendo? Así que las lenguas no son por señal a los creyentes, y es donde más se oyen las lenguas, pero en realidad nadie las entiende. Una herejía puede ser una verdad llevada al extremo, una verdad llevada a la exageración, o encontrar cosas ocultas o buscarle misticismo y la verdad se pierde. Entonces se vuelve herejía, porque extiendes tanto la verdad que quieres explicarlas de muchas formas y quieres explicar y todavía autojustificarte sobre algo que no sabes qué es, y lo estás es como una tortilla de harina que la estás extendiendo con el palote para poderla ponerla en la plancha caliente, pero si la extiendes mucho pierde la fibra, se hace delgada y quebradiza. Entonces esa es una herejía. Una herejía puede ser llevada al extremo, a la exageración, y quieres encontrarle lo oculto, quieres encontrarle lo místico, pero en realidad la Biblia es clara. El libro de Hechos es una narrativa del judaísmo al cristianismo y de cómo el evangelio de las buenas nuevas se expandiera. Entonces, el libro de Hechos está narrando cómo pasaron del judaísmo a creer en Cristo, y después de creer en Cristo, expandir el evangelio por medio, como se iba a expandir el evangelio en ese tiempo, lo que hacían era que no todo se podía expandir en griego o en hebreo, tenía que hablarles en el lenguaje de cada uno, y eso es exactamente lo que hizo el Espíritu Santo. Al descender sobre ellos, les dio un lenguaje que era entendible conforme a los que estaban en ese momento. Entonces, el libro de Hechos es una narrativa de lo que pasan los judíos al cristianismo, a pasar a Cristo. Entonces el evangelio se tenía que expandir no solo en un lenguaje, sino en todos de los que estaban ahí. Vamos a explicarle. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Convertíos y arrepentíos. ¿A quién? A Cristo. Sí, porque el reino de Dios se ha acercado. La doctrina de Cristo es el evangelio de la salvación.
Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 5, nos dice muy claro, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Nada tiene que ver con el bautismo de aguas, pero el bautismo de agua no te salva, sino es el comienzo en una nueva vida, en una nueva conciencia. ¿Sí me explico? Entonces ahora, ¿qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Hechos capítulo 10, versículo 47 nos dice, entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Está oyendo? El bautismo era para arrepentimiento, era para un paso de fe, de obediencia, para empezar una conciencia nueva, una vida nueva. ¿Sí me explico? Pero después, lo que está sucediendo es que ahora dicen que si no hablas en lenguas, no te ha bautizado el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y lo confirma en Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé que lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículo 3, también dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero en Hechos 19, versículo 5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al ser bautizados, a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y a ser bautizados en el nombre de Jesús, que viene siendo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces reciben al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque fue el Espíritu Santo quien llevó a la gente, a la gente pecadora a los pies de Jesús. Y al recibir a Jesús, ¿qué es lo que reciben? El Espíritu Santo para que los guíe y les dé convicción de pecado y sigan adelante. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Está oyendo? Fuimos bautizados todos en un espíritu, en un cuerpo. ¿Quién? En el cuerpo de Cristo. Al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Entonces a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y cómo es que te reviste? Por medio del Espíritu Santo. Del inglés glosolalia, oiga la palabra, del inglés glosolalia, acuñada en 1879 por el clérigo anglicano Frederick William Farrar, a partir del griego antiguo, glosa. Glosa significa lengua y lalia significa habla. De ahí es donde sale la palabra glosolalia. Pero la forma glosolalia no aparece en el texto griego de la Biblia, que es en el Nuevo Testamento, el griego koiné. Entonces, si la palabra glosolalia no está en el Nuevo Testamento, pero sí está la palabra glosa, que es lengua, y lalia, habla, ¿por qué decimos que la glosolalia existe así? En realidad son palabras separadas, distintas. Pero la glosolalia, del inglés glosolalia, no aparece en el texto griego de la Biblia. Mire cómo son las cosas. En esta supuesta capacidad religiosa, donde dice ¿qué dice la religión? Supuesta capacidad milagrosa de hablar lenguas desconocidas para el hablante por efecto de una gracia especial. Eso es lo que dice hablar en lenguas, que es el sinónimo don de lenguas. Pero en realidad el don de lenguas es xenoglosia, con X, xenoglosia. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver qué dice la psicología. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la psicología de la glosolalia. Ahí sí existe. En la psicología dice vocalización ininteligible, pero similar a un ritmo y estructura del lenguaje que se observa en el hablar infantil o como efecto de un trance o un cuadro psicopatológico. Sinónimo es xenoglosia. Ahora, a la xenoglosia y otros dones, vamos a ver.
Los pueblos paganos estaban acostumbrados a escuchar hablar en lenguas a través de sus profetas o profetisas. En Clemente de Alejandría, Platón atribuía a los dioses un dialecto especial deducido por oídos o oráculos, especialmente los endemoniados, que no hablan su propio idioma o dialecto, sino el de los demonios, que han entrado en ellos, y los paganos usaban vino en sus orgías religiosas al dios Baco o Dionisio para facilitar el éxtasis. ¿Y qué consejo nos da Pablo? Entonces, dice, no menciona el hablar en lenguas, o posiblemente algunos de los corintios estuvieron relacionados con esas lenguas y así las transmitían al paganismo, pretendiendo dar voz a los dioses mudos, y ahora intentaban demostrar su espiritualidad ahora en la iglesia, pero no habían dejado de irlo de Corinto. Entonces, ¿cuál es la finalidad del don de lenguas? Porque dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo nos da dones con un objetivo concreto. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. Porque cuando hablaron en lenguas, ¿con qué fin lo hicieron, pues, pastor? Cuando hablaron en lenguas, hablaron en lengua parto, medo, elamitas, ¿sí? Los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Panfilia, de Egipto, regiones de África, romanos de Cirene, y todos los residentes, tanto judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Y por qué se oían que hablaban en lenguas? Porque magnificaban a Dios. Habiéndoles puesto, dice en otro capítulo de la Biblia, dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra hablar en lenguas es, empezaron a hablarle a la gente en su idioma, y profetizaban es, empezaron a hablar los oráculos escritos de Dios, que es la palabra del Antiguo Testamento, que en aquel momento era la Torá, que eran los libros, porque todavía no había evangelios, Los evangelios fueron después, y el evangelio fue para Israel, no fue para nosotros los gentiles, porque la iglesia no había sido manifestada hasta después de Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, y el pueblo de Israel lo había despreciado, porque dice, vino a los suyos, y los suyos lo mataron, lo despreciaron. Entonces Dios encontró un pueblo loco e ignorante, que éramos nosotros, y ahí nos da el Espíritu Santo. Entonces la forma en aquel tiempo de poder predicarle a la gente no era en un solo, ¿cómo se puede decir? En un solo idioma, sino como era una fiesta grande, como en Jerusalén siempre lo que es la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos, es cuando se pueden reunir gentes de todos los países a celebrar en Jerusalén. Sí, ese fue el día de Pentecostés, que viene siendo la fiesta de las semanas, que el Shavuot, y en el Shavuot ellos empezaron a hablar a todos los que estaban ahí, y no les podía solo hablar en hebreo o en griego, sino que el Espíritu Santo les dio las lenguas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces en Jerusalén había judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho esto estruendo, se juntó la multitud, porque hubo un estruendo, un tipo de temblor, vino ¿cómo se dice? Un viento recio, y estaban atónitos y maravillados, y dijeron, fíjate lo que dijeron la gente, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, es cuando pronuncian todos los, de qué forma los oían. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es esto? Nunca dicen, ¿qué dicen estos? Sino dicen, ¿qué es esto? Entonces la gente les dice que estaban ebrios, pero no podía ser porque eran las 9 de la mañana. Entonces, la gente dice que el hablar en lenguas es porque en Hechos 2 la gente no se le entendía porque hablaba como borracho. Pero en realidad no es así. Sí se les entendía. La gente, como no le entendía, hablando en diferentes idiomas, ellos decían, ¿qué tienen estos? Son galileos, ni educación tienen. ¿Qué están borrachos? Entonces ellos dijeron, ¿qué es esto? Nunca dijeron, ¿qué dicen estos? Dijeron, ¿qué es esto? La variedad de idiomas en los que en el presente hablaban, indicaba que cada uno le oía hablar en su propio lenguaje. Cada uno de los discípulos hablaba en alguno de esos idiomas sin haberlo estudiado o conocido previamente. Lo hacían con un objetivo.
dado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Predicar las maravillas de Dios, predicar el Evangelio de Cristo, proclamar la victoria en la doctrina que nos dejó Jesucristo. ¿Ves? Entonces, cuando se levantan perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Han tomado, están borrachos. Entonces se levantaron y Cristo, todos los que recibieron su palabra en aquel día, óigalo, todos los que recibieron su palabra, y la palabra era entendible, no ininteligible, era entendible. Así fue los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. ¿Está oyendo? Quienes defienden que lo que hablaban no se podía entender y creyeron que estaban borrachos, esta afirmación no es correcta. ¿A que no preguntaron? Dice, ¿quieren decir estos? ¿Qué quieren decir estos? No dijo así, la Biblia no dice, ¿qué quieren decir estos? No, sí se les entendían. Sino que quiere decir esto. Ellos decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo los galileos están hablando nuestro idioma? Pero no nomás en árabe, sino en hebreo. Están hablando también en mesopotámico, están hablando también en asiático, están hablando, fíjate. Entonces ellos dijeron, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿qué clase de milagro? Que no entendían ese significado de ese milagro. Entendieron que fue el Espíritu Santo, pero no entendieron a qué se debía. Pero los apóstoles sí sabían por qué, porque de una forma tenían que hablar las maravillas de Dios, y al hablar las maravillas de Dios es hablar del Evangelio escrito, que ellos mismos lo escribirían en el futuro. Es muy conocido especialmente entre grupos pentecostales, el don de lenguas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se menciona el hablar en lenguas extrañas. El fenómeno al que la Biblia se refiere es generalmente conocido como xenoglosia, a lo que es lo mismo hablar en una lengua extranjera que es conocida para el orador. Este es el caso que se registró en Pentecostés, cuando los discípulos después del aposento alto comenzaron a hablar en lenguas y cada uno le iba a hablar en su propio lenguaje. Literalmente, el texto bíblico dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se fija? Hasta ahí todo va bien. Pero sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho esto estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí son galileos estos, y ¿qué es lo que hablan estos? ¿Está oyendo? Mire, usted conoce a alguien, vamos a ponerle aquí en Juárez, vamos a poner un lugar de dinero donde las personas son ricas y van al colegio, o vamos a una de las partes de las intemperies de las orillas de Juárez, que no han tenido ni primaria. Si usted oye hablar a una persona que está yendo a un colegio donde hay lenguas y todo y empieza a hablar en francés, usted dice, él está estudiado. Pero ¿qué tal si una persona que ni inglés ni español habla bien y empieza a hablar en medo, en persa o judío? ¿Qué diría usted? Es que tal vez las aprendió. No, hay más duda porque este no tiene ni escuela, no tiene ni qué comer, pero te habló en un idioma. No se le hace como decir los galileos, ¿por qué empezaron a hablar? ¿Cómo pues le subimos a hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Panfilia, en Egipto, partes de África, ¿oyó? En Cirene, romanos, en romanos hablaban en lo que era, ¿cómo se dice? En latín. Ahora, estaban todos atónitos y perplejos. Entonces ellos no dijeron, ¿qué quieren decir estos? No, dice, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es esto? Más otros burlando decían, están llenos de mosto. Y es lo que la gente nos ve a veces. Cuando llegas a un lugar, yo personalmente he visto jóvenes arriba de las sillas, moviendo las cabezas como rockeros, pastores gritando, otros diciendo ti, 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 el otro ta, 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 el otro se, el otro para. Pero es decir, en la Biblia se sostiene que para predicar el Evangelio y las maravillas de Dios tenemos que hacer ruido, o el Espíritu Santo concede el don de lenguas que es xenoglosia, para que otros puedan recibir las buenas nuevas, siendo que de otra manera no hubiera sido posible. Así que si el auténtico don de lenguas tiene dos características principales.
Uno, es una lengua extraña al que habla, pero no conocida para otros, con el fin de predicar el evangelio. Así es. Hay quien arguye que en Corintios se manifestaba el don de lenguas conocido como glosolalia, es decir, al hablar en lenguas extrañas, pero que no son conocidas por nadie, supuestamente solo por Dios. Pero la glosolalia no tiene nada que ver con el otro. ¿Con qué? Con xenoglosia. Xenoglosia es el don correcto que dice la Biblia de hablar en lenguas. Y la glosolalia, es decir, eran ruidos, murmullos. No. Así no se va a convertir nadie. Pues si se hace un repaso en 1 Corintios capítulo 12 al 14, vemos que el apóstol Pablo está recriminando este supuesto y falso don de lenguas de origen pagano. Se originó entre otros lugares en el oráculo de Delfos, donde las sacerdotisas paganas se introducían en una hendidura de una cueva que emanaba gases tóxicos y entraban en trance para vaticinar el futuro hablando de forma inteligible. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 1, mire lo que dice, el hablar en lenguas. Y ahí es donde Pablo empieza a explicar, y te lo voy a decir claramente como lo dijo Pablo. El hablar en lenguas, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1, seguid el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, que es que prediques la palabra de Dios. Prefiere que la iglesia profetice, predique para edificación, que se centre en manifestar el don de lenguas. De hecho, recriminando de forma suave, dice en los versículos 4 y 5, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué quiere decir? Si a ti te gusta hablar así, pues es para ti, porque en realidad nadie te está entendiendo, no está edificándose nadie y simplemente estás siendo un espectáculo. Así dice Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Está oyendo? Si usted a veces está hablando en lengua, en realidad ni usted está sabiendo qué está diciendo. Pero si usted dice que es el Espíritu, bueno, que alguien lo interprete. Ahora, si es mejor edificar a la iglesia, que a la gente lo esté viendo que usted hace ruidos con la boca, ¿qué cree que a usted le agrada más a Dios? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, o sea, que hablen idiomas, pero espero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Es mejor predicar con 5 palabras entendibles para que la persona sea salva, a llegar a impresionarlo con cosas que no entiende. Más adelante reprocha el hecho de la glosolalia, o sea, de hablar con murmullos y ruidos de la siguiente manera. Versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, se nos diere distinción de voces. Si no diere distinción de voces, entonces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Fíjate cómo dice la glosolalia, cómo le dice Pablo. Si estás haciendo ruidos, si estás diciendo palabras que no se entienden, si estás haciendo murmullos, ¿cómo se va a entender? Es como la flauta o la vihuela que no tienen sonido, no están dando ningún tono. Entonces, ¿cómo se va a entender o la canción o lo que estás hablando? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Eso lo dice Pablo. Yo no entiendo si dicen que el hablar en lenguas así raras, extrañas, sonidos, otra palabra para eso es la glosolalia. Si hablan con el para las sasas. Entonces, si eso dicen que es del Espíritu, entonces se están contradiciendo. Porque la palabra, que es la palabra inspirada por el Espíritu, dice otra cosa. Entonces, ¿a cuál espíritu le vamos a hacer caso? ¿Al espíritu que tú dices que te hace hablar así? ¿O al Espíritu Santo de la Biblia? Póngase a pensar maduramente. Y respecto a orar con el Espíritu, también dicen que cuando oras en lenguas estás orando en el Espíritu, pero no es así. Respecto a orar con el Espíritu, como algunos defienden, dice Pablo, dice en el versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña, pida que la interprete.
Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, más mi entendimiento es sin fruto. O sea, yo estoy muy espiritual haciendo ruidos, bueno, pero no es para que la gente te esté viendo o para que la gente se confunda. Pero si ni tú mismo sabes lo que es, el Espíritu Santo sí te ayuda con palabras indecibles, ¿cómo vamos a ponerle? Con gemidos indecibles, y te hace llorar, te quebranta, sí, pero otra cosa, que inventes cosas que la Biblia no dice, eso ya es otra cosa. Eso se puede volver una herejía porque estás extendiendo, encontrando misticismo en una verdad que al último la haces mentira. Entonces, finalmente declara de forma contundente, en el versículo 19 dice, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y en el versículo 40, en el mismo capítulo dice, hágase todo decentemente y con orden. Ya ve, y nomás que no queremos entender, y mejor buscamos ves que hablaban bajo el mosto, pero en realidad no sabían qué hablar, porque eran lenguas extrañas. No, no es así. Eso es una forma incorrecta, darle una interpretación incorrecta para acomodarlo a lo que tú quieres hablar o sentir o expresar. Todo esto lo menciono para dejar claro que en la Biblia se habla de xenoglosia como don auténtico del Espíritu. Y también se menciona la glosolalia como algo a no seguir, aunque actualmente muy practicado en muchas congregaciones. Y no se diga en unas congregaciones, en todas. Si no hablas en lenguas, y eso lo han dicho pastores, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, líderes de jóvenes, que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, y eso es erróneo. Me extraña, porque han leído la Biblia, esos varones creo, ¿verdad? Porque la Biblia dice muy claro, ¿en qué espíritu fuimos bautizados todos? El que ha sido bautizado en Cristo, en él ha sido revestido. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 nos dice, sed pacientes y orad, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y la tardía, tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es mejor conocer la palabra entendible, conocerla por medio de oración, un ayuno, pero no podemos seguir inventando cosas que en la Biblia no dice y decir que es del Espíritu, cuando el Espíritu fue el que inspiró a los hombres en la palabra escrita, dice otra cosa. No podemos sentirnos espirituales, tal vez porque así el predicador de moda lo hace, o porque un predicador famoso en YouTube lo hace. Tenemos que meternos con Dios y conocer la verdad, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí sí hay libertad, pero no para libertinaje, sino la libertad de tus pecados, la libertad de tus cargas, la libertad de todas tus transgresiones. Él te libra. En Mateo capítulo 24, versículo 14, nos dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No dice que todo el mundo hablará el evangelio en lenguas. Será predicado, la palabra es profetizar, profeteus, que es, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué sirve, mi amado hermano, si yo ahorita oro por ti y le pido a Dios que te levante, te restaure, o que te diga, rabarabatoca, racatica, rabacaca? ¿Qué te sirve? ¿Cuál oración te sirve más? ¿De qué te sirve que te diga que Mateo 24 dice que esto es para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, si yo te quiero hablar en inglés cuando tú no sabes inglés, o en hebreo cuando tú no conoces el hebreo, o si llego a África hablándoles en español? ¿Se fija? Ahí sí entra la xenoglosia, que es cuando Dios me permite hablar cierto idioma para que la gente oiga la verdad. Pero si yo llego con puros sonidos, combinado con éxtasis y emocionalismo, y diciendo que es el Espíritu, me estoy engañando a mí mismo. Yo he conocido, lo he vivido, he estado ahí, he ido a muchos lugares, y es sorprendente, y a mí me da tristeza. Y después me entra un celo de Dios terrible,
Cómo que en un culto precioso, que empieza con un canto precioso, se empieza a desordenar y a meter solo un sonido, tal vez del teclado o tal vez de lo que es la batería, y nomás estar tototoro, totoro, tototoro, 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 sasasasasasasas. Y dicen que es el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo no es entendible. Ya ves, hasta las paredes se enojan. Ve cómo hasta tiembla aquí. Eso es lo que no entiendo. Cuando un predicador empieza a dar una palabra de enseñanza con entendimiento, para que la gente se enamore de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios, empieza y le cambia y dice que hay que parar la palabra porque el Espíritu le dirige a hablar en lenguas y a empezar a cantar en lenguas, cuando eso no es lo que dice la palabra de Dios. Disculpen el ruido, es que hasta las paredes se enojan. Pero esto es así, ¿verdad? Así es. Pero la palabra no va a parar. No porque se oiga bonito, poderoso, o se oiga muy espiritual, quiere decir que es de Dios. Lo que no está escrito y nosotros queremos extenderlo como tortilla de harina, va a perder y se va a llenar de levadura, se va a hacer dura y tostada. Entonces, Dios mío santo, en Isaías 44, versículo 3 nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Dice en Isaías: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es como un agua que tú tienes sed y te estás muriendo en tus pecados. Esa agua viene a darte un refrigerio. Esa agua viene a bañarte de tu suciedad, a limpiarte, y viene a saciar tu sed. ¿Sí? Entonces, si Dios derrama ese río sobre la tierra árida, ¿qué quiere decir? Sobre tu corazón seco, sobre tu alma seca. Isaías 44:3 lo voy a repetir, porque el ruido no lo permitió. Yo derramaré agua sobre el sequedal, que es sobre tu vida, río sobre la tierra árida, sobre tu corazón. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Jesucristo lo confirma en Juan capítulo 7, versículo 38, cuando Él se levanta en aquella fiesta de tabernáculos, antes de ser entregado en la siguiente Pascua. Él se levanta en medio de la gente y les dice: el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se fija que es exactamente, concuerda con lo que dice Isaías 44:3, y fue 600 años antes de que naciera Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es mismo Cristo hablando en los profetas, el mismo Cristo estando en aquella flama sobre aquella, vamos a hablarle, cuando estaba Manoa y su esposa cociendo, los papás de Sansón, Él era hablando. En aquella zarza con Moisés era Jesús hablando. Así con Daniel, así con Ezequiel, así con Jeremías, era Jesús hablando, porque lo confirma Primera de Pedro en el capítulo 1. Dice que era el mismo Espíritu de Jesús. Se refería antes como el Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Dios. Y si Él derramara esas aguas, hablando proféticamente, se cumple en la persona de Cristo cuando Él dice: el que cree en mí, porque Él es Dios encarnado. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La lluvia temprana viene a tiempo de sembrar, y la lluvia tardía va a llegar al tiempo de la cosecha. Entonces no apresuremos los tiempos, no apresuremos y hagamos este fenómeno de sonidos parecidos a algo espiritual. Dejemos la glosolalia, que son ruidos, son lenguajes inventados y que confunde más a la gente. Vamos a entrar a la xenoglosia, que es el don de lenguas, hablando entendiblemente a la gente. ¿Para qué quieres tú llegar a un lado y que digan: qué espiritual es ese hombre? Mira cómo habla en lenguas. Pablo dijo: yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero me es preferible hablar 5 palabras con mi entendimiento para que la gente sea edificada, que hablar tanto sonido. ¿Por qué no queremos entender esto, lo que nos dice la palabra de Dios? Te lo quise explicar de la forma más entendible, de lo más desglosado que es posible. Y hay solo 2 versículos que usan para ¿cómo se dice?, autojustificarse de hablar en lenguas.
Pero te voy a decir esto, te voy a hacer esta pregunta. El Espíritu Santo solo tiene 3, 4 sonidos que se oyen en toda Sudamérica, en el sur del país, ya no se diga en Monterrey, ya no se diga aquí en Ciudad Juárez, no se diga allá en Estados Unidos. Siempre todos tienen que decir Raba Kanda Raba Saya. Es la misma lengua del Espíritu, es lo que Él mismo da. Roco Toro, Bacataraca, Propoporo, así, eso es lo que. Entonces, déjame decirte, ¿por qué el Espíritu Santo no escribió la Biblia con esos sonidos? ¿No te has preguntado? ¿No te has preguntado cómo nosotros sacamos tanto de la Biblia diciendo que es de esta forma, cuando la Biblia lo dice en otra? La Biblia también dice: no peques, no murmures, no chismes. ¿Por qué no le hacemos caso a esas lenguas que en verdad están dañando a la gente? La murmuración, el morbo, el chisme, las falsas acusaciones. ¿Por qué no controlan mejor esa lengua? Porque la lengua es como un fuego, ¿sabías tú? Entonces, ¿por qué nos confundimos tanto en estas cosas? ¿Por qué hacer el evangelio algo tan difícil cuando es tan sencillo decir: arrepiéntete y cambia, porque el reino de Dios ha llegado a ti? Ha llegado, confía en Dios, cree en Dios. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es decir arrepiéntete? Te lo estoy diciendo en español. En inglés es repent. En griego es metanoia. Pero son palabras que están en la Biblia que yo he leído. Pero en realidad no te estoy hablando en lenguas. Pero sí te puedo hablar en la lengua que tú me puedes entender. A todos mis hermanos radioescuchas de Chihuahua, de Monterrey, de todos donde nos estén escuchando, no se dejen llevar por el emocionalismo. No se dejen llevar por la corriente del mundo o por lo que está en moda. Porque se está levantando lo que es la iglesia progresista, donde ya no es lo que dice la Biblia, sino que ya la Biblia ya está pasando de moda. Ahora la están interpretando de esta forma. No te guíes tanto por la iglesia de la prosperidad, donde todo se transgibera, la mayoría para poder sacar provecho. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que buscaba a Jesús? ¿Dónde está la iglesia que le importan las almas? Y no estoy hablando de darles de comer o comprarles tenis o regalarles dulces. Estoy hablando cuando los jóvenes y la gente tiene hambre de conocer a Jesús. Su alma tiene hambre. El cuerpo puede ser vestido y el estómago puede ser lleno de viandas, pero su espíritu sigue vacío y con hambre y con sed. Y Cristo dijo: el que come mi pan no tendrá hambre jamás. El que toma de mi agua no tendrá sed jamás. Entonces la gente necesita del Señor. Los jóvenes piden entretenimiento, piden espectáculos, piden tanta cosa, pero lo más importante es darles el evangelio. Pero ya la iglesia progresista y posmoderna dice: es aburrido. Ya los jóvenes ya no están en la iglesia porque no les conviene. Pero cuando les conviene dicen: esta iglesia sí tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se les da lo que quieren, mas no se les da lo que necesita su espíritu. Entonces, este fue el programa de hoy. Así fue el programa de hoy, dándoles una palabra revelada en la Biblia. La glosolalia son palabras, murmullos, ruidos y lenguas inventadas. Para la xenoglosia, esa es la palabra que sí se usa en el Nuevo Testamento, que es el don de lenguas, que es el don de idiomas, que es el don de lenguajes. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar al coreano? ¿Diciéndole Rabakanda o hablándole en coreano? ¿Cómo voy a hablarle a un chino? ¿Diciéndole Rabasaya o diciéndole en chino que se arrepienta, que Cristo lo quiere salvar? ¿Cómo voy a decirle a los de Estados Unidos Rabotoro, saca la bazuca, qué sé yo? En vez de decirles en inglés simplemente: Jesus loves you, He wants to save you. ¿Qué tan difícil es eso? Es un lenguaje, sí, es una lengua, sí, es en inglés. ¿Por qué hacer las cosas tan difíciles? Y estamos atrayendo a la gente como a un show, a un espectáculo, a un entretenimiento, a una confusión espiritual, a una psicosis emocional,
¿Y por qué tan simplemente no les predicamos el Evangelio tal y como Cristo lo dijo? Sin ser religiosos, sin entrar en dogmas ni filosofías huecas, sino simplemente dejarte llevar por el Espíritu hablándole lo que Cristo nos dijo. Sí, díganle a la gente, convertíos y arrepentíos para que tu alma sea salva. Porque ¿crees? Ya están los tiempos de dolores y pronto llegará Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cristo, quiero entrar porque Rabasaya. Te va a decir el Señor, no te entiendo, hijo, no te puedo dejar entrar. Y otro le va a decir, ¿por qué razón te dejo entrarte al cielo? Porque el Señor Jesucristo es mi Salvador. Ahora, Él sí te va a entender, porque Él es el que da los idiomas. Ahí va a estar el Espíritu. Él va a entender a los chinos, a los medos, a los persas, a los italianos, a los romanos, a los mexicanos, a los ingleses, a los africanos. Cuando lleguen, ellos los van a entender. ¿Pero qué crees? Dice que cuando lleguemos tendremos una nacionalidad nueva, un nombre nuevo que nos fue dado por Él, y todos seremos y veremos cómo fuimos hechos a la semejanza. Ahorita estamos por espejo, solo viéndonos nosotros, pero cuando lleguemos delante de Cristo, seremos tal cual somos. ¿Qué es? Todos tendremos solo una lengua en Cristo, todos adoraremos a Dios. Fíjate, toda tribu, lengua y nación. ¿Cómo la ves? ¿Por qué no creer lo que está en la Biblia? Porque la Biblia te habla de no robar, te habla de no matar, te habla de no adulterar. Por eso es mejor hablar los dones que dejan más y no hablar lo que va a hacer que la gente se vaya. Entonces en la iglesia ya no voy a hablar la verdad, no voy a hablarlo de la Biblia, sino voy a acomodarle y voy a hablar lo más bonito, lo que es prosperidad, lo que es poder, lo que es confesión positiva, para que la gente se quede. Pero en realidad se están quedando para irse al infierno. Porque en realidad la Biblia se habla de muchas cosas. Yo no tengo el poder de juzgarte, ni mucho menos de maldecir o llevarte al infierno, no. Mi deber es solo predicarte la verdad del Evangelio para que tu alma sea salva, porque en Cristo sí encontrarás la verdad, la libertad, encontrarás la sanidad que necesitas y verás que de tu interior van a correr ríos de agua viva, porque Cristo es fiel, Él es el que era, el que es y el que será. Él está vigente, Él es eterno, el Todopoderoso. Dios te ama, el Espíritu Santo te anhela y Cristo vino a pagar por ti. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Sabías tú que cada acto profético que dicen, es que así me dijo el Espíritu de tirar velas de colores, o me dijo echar aceite en una piedra, o me dijo agarrar sal y echarla en la mar? ¿De veras tú crees eso? ¿De veras tú crees que es eso el acto profético más grande y más valioso y más poderoso? Es que Cristo vino en carne, Dios eterno en carne, vino a morir por ti en la cruz. ¿Y qué crees? Resucitó al tercer día. ¿Qué más acto profético quieres que la verdad? Es que me dijo que agarrara harina. Pues ese espíritu, ¿qué le está pasando? Porque el Espíritu Santo dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero el Espíritu Santo te dice que agarres harina y la tires en el río Bravo, o ve y tirar aceite en la Juárez. ¿Y tú has visto cambios? Dímelo tú, ¿en realidad tú has visto cambios? El avivamiento más grande es antes de que Cristo venga. Sí. Cuando la gente encuentra un avivamiento es por medio de un evangelio bien predicado. La palabra avivamiento viene de un evangelio bien predicado. La verdad es la única que te va a hacer libre. No actos proféticos, ni hablar en lenguas, o sentirte la Madre Teresa. Sí, la religión nos salva. Entonces, el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios me los bendiga. Tengan un excelente día. Volvamos a la verdad. Volvamos al conocimiento bíblico. Dejemos de llevarnos por los hombres de moda, que es solo eso, moda. Hay grandes predicadores, como Bill Graham. Él no habló en lenguas, y porque nadie dijo nada de él. Así como les dije anteriormente, ni Calvino, ni Lutero. Ahora dime tú, ¿Timoteo habló en lenguas? ¿Policarpio habló en lenguas? ¿Son discípulos directos de Juan y de Pablo? ¿No te has puesto a pensar eso? Es como decir, ¿Timoteo fue apóstol? ¿Policarpio? ¿Justin Mártir?
Son discípulos directos de Juan, el apóstol, y el otro de Pablo. Ahora, si eso no es así, entonces, ¿por qué hasta el siglo XX empezaron a hablar en lenguas y hubo apóstoles? Ahora ahora te voy a decir, ¿es que la Biblia cambia y varía? ¿O así es Dios? No, mi hermano, nos estamos engañando. Entonces, hay muchas cosas que decir. Y qué bonito es hablar la verdad y sobre todo apoyado por la palabra santa del Señor, la palabra bendita del Señor. Dios me los bendiga a todos los que nos están escuchando. Recuerden, no es para polemizar, es solo para dar entendimiento en una enseñanza basada en la Biblia y que la palabra de Dios es la que te haga libre, que es la verdad. De donde está el Espíritu del Señor, encuentren la verdadera verdad. Que los jóvenes se retiren de los vicios, de las mentiras, de los espectáculos y vuelvan a la palabra, santifíquense, límpiense y encuentren a Cristo para que lo importante de todo la Biblia, óigalo, lo importante es obedecer a Dios y salvar tu alma. Eso es la Biblia. Para eso nos fue dada las palabras, las instrucciones, para conocer a Dios y por medio de su Cristo entrar al cielo, que es Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Para eso fue la palabra. Cristo, el verbo, fue hecho carne y Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para que tú fueras salvo. Cristo no vino a morir en la cruz para sacar al mejor banquero, al mejor empresario, la mejor modelo, el mejor profeta o el superapóstol. No, Cristo vino a morir en la cruz solo para que tú fueras salvo. Dios me los bendiga. Tengan un excelente día. Si tienen donde congregarse, pues Dios los bendiga y sigamos adelante. En el nombre de Jesús. Les envío un fuerte abrazo. Esto es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de la Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Muchos saludos y mucha vida en Cristo. Bye bye. Nos vemos. Entonces le verá al Cordero inmolar, con voz de mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz. Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, de calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde y domingo servicio general 11 de la mañana. Para información llame al 656-168-6890.